Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos. ¿Cuántos rostros alcanzan ustedes a detectar allí? ¿Todos ven los dos rostros? Ven inicialmente como el del hombre, que al final tiene como una barba, ¿cierto? Podríamos pensar que es un hombre, pero si ustedes cambian esa barba, posiblemente lo que se ve es como una barriguita, ¿cierto? Que podría ser la de una mujer. ¿Sí? ¿Todos la ven? ¿O más o menos? Sí, exactamente. Parece ser que ella tuviera como su mano estirada así, ¿cierto? Y que en la mano tuviera como unos dedos de pronto como largos, ¿no? Que se extendieran un poco, ¿cierto? Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Todos ven el saxofón? Ok, y todos también ven el rostro de la mujer. ¿Hay alguno que vea otra cosa diferente? ¿O todos ven exactamente igual? Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Si ustedes logran concentrarse muy bien en esa diapositiva, están viendo dos personas diferentes o dos rostros diferentes, ¿cierto? ¿Todos ven el rostro de la mujer? Pareciera ser que el rostro de la mujer tiene como una nariz muy grande, un mentón salido y como un capul, ¿no? Y parece que lo blanco fuese como una capota que tiene ella, ¿cierto? ¿Todos ven esa? Sí. Listo. Ahora, la otra es una mujer más joven, ¿sí? La otra es una mujer más joven que donde está la nariz de ella, ¿cierto? Parece que fuera como el mentón o lo de medio lado de la persona más joven, y hacia afuera se le ve como una pestaña. ¿Todos están viendo exactamente lo mismo? O levanten la mano sin pena a una persona que vea algo diferente, o que no lo vea definitivamente por ningún lado. O sea, por más de que usted lo vea, lo estudie, lo examine y nosotros le estemos diciendo no lo ve. Bueno, concéntrense muy bien, ¿sí? Porque si ustedes se tratan de concentrar, van a encontrar las dos imágenes, tanto de la señora como de la joven. Miremos la siguiente diapositiva. Esa es un poco más fácil de comprender, ¿cierto? Pero si ustedes se taparan un ojo, ¿cierto? Y ustedes tratan de ver el salón, usted con el resto del otro ojo, usted completaría el cuadro de todo el salón, ¿cierto? Es casi que lo mismo, nosotros estamos mirando la figura de este hombre, pero la gestal hace, o la percepción hace, que nosotros veamos el otro resto del cuerpo completo, ¿cierto? Y nos lo podamos imaginar, y podamos pensar que es semejante o igual a la otra parte del cuerpo, ¿cierto? Ok, pasemos a la siguiente. Y en esa es un poquito complicada, pero ¿qué ven ustedes ahí? Abuelos y los mariachis. ¿Los ven? ¿Qué es tú? Una guitarra y una señora poniendo sombrero y dos guitarras. Ok, muy bien. Eso es lo que se ve en esta diapositiva. Son dos mariachis, ¿cierto? Y los dos abuelos, pero en el centro hay como una copa, ¿no? Como un cáliz que se ve en el centro. ¿Todos lo ven? Y parece ser que como en el oído de este señor hubiera como una persona saliendo de ahí, ¿cierto? ¿Todos lo ven? Y en el centro hay una botella. Excelente. El arete, exactamente, que está aquí a este lado colgado al lado de la señora. Pasemos a la siguiente, por favor. En esta que ven, ¿cuántos rostros de mujer ustedes encuentran allí? ¿Cuántos? A ver, dinos tú cuántos ves.
La mujer de rojo y la mujer de blanco. ¿Hay alguien que vea tres? Yo veo tres. La señora que está aquí en el piso, la del cuerpo de la mujer que está como otra sombra encima y la mujer de... Ok, muy bien. Ella está viendo efectivamente las tres mujeres que aparecen ahí, ¿cierto? Pareciera ser que la de arriba, bueno, alguien me decía que se parecía a la Virgen María, ¿sí? Y sí, posiblemente, pueda que sí, pueda que no. La de abajo es una cascada, ¿cierto? Pero si ustedes ven, esa cascada también se puede convertir en el cabello del rostro de la otra persona que está ahí. Entonces, en total, sí veríamos tres caras. ¿Ven cuatro? ¿Cuál es la cuarta cara que tú ves? La segunda es la de la chica del cabello largo. La tercera es la de la gordita que está con los brazos así. Que es aquí como si fuera el ojo. Y la cuarta. Lo que pasa es que el rostro está como deforme. ¿Sí? Tuvo una quemada y ya se quemó. Entonces ella, en la nariz, el brazo es la nariz, los labios son los de abajo, la pierna, o el pie y la pierna, y el ojo es la cara. Ok, bien, miren, con estas imágenes lo que yo quería mostrarles a ustedes es que los procesos de percepción en todas las personas son totalmente diferentes. El primer proceso primario del ser humano se llama percepción y es la interpretación de todas las sensaciones o de todo lo que llega alrededor de nosotros, es decir, todo lo externo, ¿cierto? Pero realmente, ¿qué es una sensación? Pues son experiencias que todos tenemos inmediatas. Esas experiencias pueden ser de varios tipos, ¿no? Táctiles, olfativas, gustativas, kinéticas, etc. Pero absolutamente todos tenemos sensaciones. Lo que pasa es que hay personas que son un poco más sensibles a las sensaciones y hay otras que no sienten, por ejemplo, tanto el frío, el calor, muchas cosas de esas como la pueden estar sintiendo otras personas. ¿Cuáles son esos tipos de procesamiento de la percepción? Pues realmente existen dos. Una, que es aquella percepción pura, es decir, esa que nos llega a nosotros de un momento así, insofacto, sorpresivo, ¿cierto? Es como cuando llegamos a un diferente sitio y de alguna manera inmediata percibimos algún hecho, ¿no? Entonces nosotros no estábamos preparados para eso, sino que inmediatamente a partir de ese estímulo que es externo, nosotros empezamos a recibir una información y llega de manera directa al cerebro. ¿Cuál es el otro tipo de percepción? Es aquella que está de una u otra manera determinada por los procesos previos del aprendizaje, ¿sí? Recuerden que todos los seres humanos tenemos unas ideas previas o un aprendizaje previo frente a cualquier situación en la vida, ¿sí? Si por ejemplo yo les dijera a ustedes hoy, ¿qué es la Semana Santa? Todos tenemos una idea previa, ¿cierto? Tal vez un constructo ya de una manera construido no lo tenemos, pero tenemos ideas previas de lo que puede llegar a ser eso. ¿Listo? Entonces, existen diferentes tipos de percepción, como yo les decía. La percepción visual, obviamente que tiene que ver con la parte de los ojos, ¿no? Hay personas que son netamente visuales. ¿Cuáles son las visuales? Son aquellas que se fijan en cada detalle de las cosas o de las personas. La persona o el estudiante visual que yo le digo es aquel que no se pierde un solo detalle, ¿sí? De cómo va vestida la compañera, especialmente nosotras las mujeres somos bien visuales, ¿no? Pero entonces nosotras estamos mirando, ¿se maquilló? No se maquilló, ¿se alisó? Lleva las uñas maquilladas, no las lleva, está aquí, está allá, y nosotros somos como un escáner, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta? Cuando nos presentan una persona, nosotros hacemos así, hola, ¿sí? O sea, somos así. En cambio, ¿qué hace un hombre, por ejemplo, cuando él le presentan a alguien? Mucho gusto, hermano, ¿cómo está? ¿Sí? Él no se miró a ver si tenía el lace, el jean, él no miró nada de eso. En cambio, nosotras somos más visuales. El estudiante visual o la persona visual es la que entiende más por mapas conceptuales, ¿sí? Un estudiante visual le queda difícil comprender un texto, pero cuando ve un mapa conceptual, lo coge de una vez y lo guarda y lo resetea en su memoria, ¿cierto? El estudiante visual es aquel que
viendo todo, absolutamente todo, se le graba, lo almacena y lo guarda muy bien en la memoria. Pero a diferencia de él está el estudiante o la persona auditiva. ¿Cuál creen ustedes que es el auditivo? Esas somos las mujeres, ¿sí? Cuando le susurran entonces al oído a uno que sí, que las quiero, que esas somos las mujeres, son 100% visuales, pero más auditivas también. Entonces el auditivo es el que alcanza a percibir, a entender y a comprender un texto, ¿sí? El auditivo es el que todo el tiempo tiene que estar escuchando de pronto música para estimular su mente, tiene que estar leyendo, es una persona que continuamente está manejando y desarrollando mucho más la parte auditiva. Yo tengo un amigo que él es ciego, es poeta, es escritor, es ciego hace 7 años y ya le hicimos el primer libro de poemas, ahorita ya lo vamos a vender. Y yo me acerro como él ha desarrollado la parte auditiva, ¿sí? Él sabe cuando uno está respirando como al lado de él, entonces voltea a mirar. Y la gente le dice, usted sí está viendo un poquito, pero es que desarrollan tanto esa parte auditiva. Ustedes saben que cuando una persona pierde un sentido, exactamente, se desarrolla mucho más el otro. Después sigue el olfativo. Ustedes saben que hay personas que a veces con el olor de una casa, ¿sí?, saben y lo guardan y lo registran en su memoria, ¿cierto? Hay casas, hay personas que tienen unos olores que son diferentes. O sea, todos los seres humanos tenemos un olor diferente, ¿cierto? Y a veces cuando usted empieza a traer el recuerdo de esas cosas, por ejemplo, usted se acuerda de una persona por la loción que usaba, ¿cierto? Eso se refiere a la percepción que es netamente olfativa. A la auditiva, ya les dije, y la kinestésica es la que es la táctil, ¿no? La de tocar. Yo les digo con cariño a mis estudiantes, los toconcitos, ¿sí? Los toconcitos, aquellas que, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Y como un besito y el abrazo y la palma, yo no como que, esas son las personas que están con la parte táctil, ¿no? Con la parte kinética, a eso se refieren esas percepciones. Y la espacial son aquellas personas, no sé si ustedes han visto que existen varios tipos de inteligencia, ¿cierto? Según Howard Gardner, que es el principal exponente de la teoría de las inteligencias múltiples, él dice que todos los seres humanos tenemos una inteligencia espacial, y es aquellas personas que alcanzan a mirar tridimensionalmente. Es la atención o la representación dirigida a las personas que son arquitectos, ¿cierto? Que tienen una mente mucho más amplia para comprender y ver mucho más allá, como en tercera dimensión. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente que cuando no tiene ese tipo de percepción ni de inteligencia, la ponen a ver un cuadro, ¿cierto? Y es bien abstracto el cuadro. Y una persona que entiende el tema se emociona y hasta llora viendo un cuadro, ¿sí? Pero cuando uno no tiene ese tipo de percepción, pues uno no siente absolutamente nada. Yo me acuerdo de un profesor que nos dijo un día, los voy a llevar para que ustedes sientan que es una emoción estética. Ustedes nos sentaron frente a un cuadro espectacular, y los que entendían, yo lo veía a mis compañeros llorar, pero había otros que éramos así. No entendíamos nada, o sea, nunca sentimos esa emoción estética, porque no todo el mundo la tiene. ¿Sí me hago entender? Esas personas que ven un cuadro a veces, de tanto mirarlo, se meten dentro del cuadro y vivencian esa parte. Exactamente. Muy bien, vamos con la atención. La atención es una cualidad de la percepción con la cual seleccionamos los estímulos más relevantes para percibirlos de manera mejor. Yo siempre le he dicho a mis estudiantes que cuando uno va a estudiar tiene que calentar la mente como cuando usted se va a entrenar, ¿sí? Y eso no lo hacen las personas. Por ejemplo, para que la gente tenga periodos más largos de atención, lo que hace la gente es algo que se llaman los aeróbicos mentales. Los aeróbicos mentales viene de algo que se llama la mnemotecnia. ¿Alguna vez escucharon la mnemotecnia? La mnemotecnia eran algunas estrategias que utilizaba la gente para poder aprender o memorizarse en las cosas, ¿cierto? A raíz de la mnemotecnia aparece una nueva ciencia que se llama la mnemología. La mnemología se basa en que las personas deben manejar algunos aeróbicos mentales, y esos aeróbicos mentales son para que antes de que usted empiece a estudiar, usted logre calentar su mente para tener procesos de atención más largos y prolongados. Por ejemplo, anoten las siguientes letras. O,
M, R, S. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con estas letras? Van a tratar de construir 5 palabras que les salgan de ahí sin repetir ninguna. No pueden ni quitar ni agregar ninguna otra letra, sino solamente con esas van a jugar. Perdón, me falta una letra. A. Sí, no, pero, perdón, quiten la O y dejen la A. Sí, O-A-R-M. O-A-R-M. Vamos a hacer con O-A-R-M. O-A-R-M. Se quiten la S. O-A-R-M. Entonces, solo les voy a dar una clave de uno. Amor. Roma. No, árbol no. Árbol. Ah, ramo. Armo. Sí. Mora. Sí. Ramo. Sí. Armo. Ajá. Ok. Listo. ¿Todos lo comprendieron? El ejercicio. Eso se llama un aeróbico mental. Yo les voy a enviar con Pablo tal vez unos 1000 armados de palabras, porque ellos lo que hacen es que sus niveles de atención, concentración y memoria sean mucho mejor y que usted pueda reeducar su atención, ¿sí? Porque a veces los periodos de atención de las personas son mucho más bajos que hasta de los mismos niños. Les voy a colocar uno supremamente rápido. OAPT. O-A-P-T. Sí. Apto. Sí. Pato. Topa. ¿Saben qué es topa? Muy bien. Nos encontramos, nos topamos los dos. Topa. Sí. Y les voy a dejar uno de tarea bien largo y bien bonito que me gusta a mí. C, E, D, C, E, D, R, S, O, T. Y ahí les salen 5 palabras. Se las voy a dejar de tarea. Se van a divertir mucho con eso. Pero les voy a enviar la fotocopia de los armados de palabras. Se las voy a volver a repetir. C, E, D, R, S, O, T. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hace con eso? Pues esos son armados básicos que se utilizan para que la mente se oxigene mucho más, ¿sí? Es para que usted caliente su mente antes de usted sentarse a estudiar. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando le decían a uno que triqui, que nemobichos y que juguemos animal, cosa y todo eso, aunque ustedes no le crean. Todos esos juegos ayudan a mejorar los procesos básicos de atención, concentración y de memoria. ¿Listo? Sigamos. ¿Qué es la memoria? ¿Quién me dice qué es la memoria? Ok, muy bien. Es un fenómeno de la mente que permite al organismo adquirir, almacenar y recuperar la información en determinado momento. ¿Cierto? Sí, es como nuestro disco duro. Ahí guardamos absolutamente todo lo que puede suceder en nuestra vida. ¿Cuántos tipos de memoria existen? Existe una memoria que es sensorial. Esa memoria sensorial hace referencia a la misma memoria a corto plazo, ¿sí? Es la memoria en la cual usted puede guardar información y traer de nuevo a su mente en periodos muy cortos. Es decir, esa memoria a corto plazo es, por ejemplo, lo que estamos hablando acá y que usted se acuerde únicamente de esta noche. Y de ahí para allá usted nunca se volvió a acordar de lo que usted pudo o no haber aprendido, ¿sí? Existe otro tipo de memoria que es la memoria del trabajo, que yo creo que es la que todo el tiempo todos tenemos que estar utilizando, ¿no? Ustedes saben que en la misma memoria, en la misma agenda, ¿no? Y uno sabe que tiene cita el lunes en tal lado y que a las 6 de la tarde tiene tal lado, pero que aparte usted tiene que entregar un trabajo, pero aparte usted tiene que llamar a tal persona, pero usted tiene que pagar el servicio de la luz, pero usted tiene que llevar el niño al médico. Esa es la memoria que todo el tiempo estamos utilizando, ¿cierto? La que es la memoria de trabajo. Y la memoria de largo plazo es aquella que, como su nombre lo dice, podemos guardar información por un tiempo permanente, ¿sí? Ustedes saben que las personas que más tienen ese tipo de memoria son las personas de la tercera edad, ¿sí? Usted pregúntele a su abuela
o a su abuelo de la familia, de las experiencias de vida, y ahí lo tienen a usted contándole todo eso, porque son cosas, estímulos que los han marcado y que por eso ellos guardan también toda esa información, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que con el tiempo la memoria mejora o empeora? ¿Será que entre más viejitos nosotros peor la memoria o mejor la memoria? Finalmente, imagínense que nosotros subutilizamos la memoria, ¿sí? Por ejemplo, personalidades como Einstein, ustedes saben quién fue, él tenía hasta un coeficiente intelectual de 120, ¿cierto? Y él jamás gastó una neurona pensando en qué se iba a poner. ¿Cuántas neuronas gastamos las mujeres en eso? Díganme, ¿cuántas neuronas? Él compró 7 vestidos de paño del mismo color, del mismo diseño, y cada día utilizaba uno diferente, ¿sí? Jamás gastó neuronas pensando si los zapatos le combinaban con la blusa o no, jamás. Entonces los seres humanos las utilizamos. ¿Y qué quiere decir eso? Que la memoria con el tiempo mejora, no empeora, ¿sí? Si usted la utiliza todo el tiempo, ¿cierto? Si usted está guarda y guarda información y entrena su memoria, la memoria va a mejorar, definitivamente, pero se debe utilizar. Un amigo que es el creador de la nemología, psicólogo de los Andes, él se inventó las pastillas para la memoria. Y unos estudiantes muy contentos le dijeron que ellos querían comprarlas, que se las iban a tomar todos los días con quiz y todo eso. Y pues a él le da mucha risa porque resulta que las pastillas no eran pastillas de tomar, ¿sí? Eran unas pastillas en las cuales ustedes conocen el Sinuta y estos que vienen en cápsula, ¿no? Bueno, él envolvió unos papelitos con esos armados de palabras que yo les di a ustedes y los metió ahí. ¿Y cuál era la píldora que tenía que tomar cada persona cada día? Era destapar ese papelito y hacer el ejercicio aeróbico, y con eso iba a mejorar su memoria, ¿sí? Porque es que efectivamente no hay nada natural que mejore la memoria, nada. O sea, si su abuelita dijo que se tomara la leche, no, eso no le va a servir, porque es que no hay nada que mejore la memoria. Lo único es que usted la utilice todo el tiempo. ¿Listo? Claro, tú sabes que tu consciente duerme toda la noche, pero tu subconsciente queda despierto. Claro, claro. Por ejemplo, algún secreto que me decía mi amigo, una vez lo acompañaba al banco y me decía, yo mirando para el cielo, ¿no? Cuando hace una fila uno como para allá y para acá, me decía, no, ¿usted cómo va a desperdiciar ese tiempo tan óptimo para mejorar su memoria? Entonces me decía, saque su cédula. Yo la sacaba, bueno, apréndase esto, apréndase lo otro, dígame acá, mire acá, me sacaba un libro y me decía, estudiese la portada, dígame qué había, qué colores, cuál era, el blanco, el negro, y finalmente uno empieza a reeducar la memoria y mejorarla mucho, y eso lo pueden ustedes hacer para mejorar sus hábitos de estudio, porque es que hay personas que tienen memoria repetitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se aprendió un pedacito de la cartelera y si a usted se lo olvidó, hasta ahí llegó su exposición. Bueno, sí, un poquito también. Bueno, pasamos a lo siguiente. ¿Por qué coloco yo acá el tema de memorias falsas? Porque es que ya nos vamos a introducir un poquito al tema de la psicología jurídica. Para nosotros existen unas memorias falsas y esas memorias falsas están dirigidas a los testimonios que nos brindan los testigos en algún caso, puede ser de abuso, maltrato, abandono, de todo el tema de víctimas. La primera parte dice fallos selectivos en la memoria, recuperación de la memoria. Cuando uno está haciendo que una persona le cuente todo el suceso de una situación específica que haya vivido, ¿cierto? Hay algunos fallos selectivos en esa recuperación de la memoria. ¿Por qué? Porque la persona no se acordaba del rostro, de la persona, del lugar, del momento, ¿cierto? Entonces empieza a decir, por ejemplo, un caso que yo atendí, decía la niña, es que estaba oscuro y él entró y me tocó de esta manera. Entonces yo le decía a ella, bueno, pero si estaba oscuro, ¿tú cómo sabes que era él? No, pues porque yo creo que era él, ¿sí? Yo le decía, pero estaba oscuro. Y él habló y dice, no, nunca me habló, sino me tocaba. Entonces yo le decía a ella que era un poco complicado y que tratáramos de traer a memoria cosas como, por ejemplo, a qué olía, ¿cierto? Porque cada persona en la casa tiene como un olor particular, ¿sí?
Y a veces ustedes saben que llega Pepito y se huele la colonia desde afuera y no saben que llegó esa persona. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es una recordación y una reconstrucción de los hechos a partir de todo esto de abarcar el tema de la memoria. Memorias falsas sobre hechos que no han vivido. No sé si ustedes conocen el SAP. El SAP, síndrome de alineación parental. ¿Lo han escuchado? Bueno, yo pienso que es bueno que ustedes empiecen a buscar sobre eso. ¿Por qué? El SAP, S-A-P, síndrome de alineación parental. Hace unos meses, en séptimo día, pasaron unos casos del SAP. ¿El SAP qué es? Es cuando alguno de los cónyuges se pone en contra del otro y pone al niño o a los menores con él, o sea, que esté con él en la parte de su testimonio, que pone en contra del otro cónyuge, ¿cierto? Entonces salía por séptimo día, incluso ya hay una institución que trabaja fuertemente eso acá, y en el DSM-4, en el DSM-5 que ahora viene, va a salir el SAP como un trastorno también. Entonces nos contaba un señor que la señora había dicho que él había violado a los 3 hijos, ¿sí? Y durante un año, esta señora estuvo metiéndole memorias falsas a las hijas de que sí las habían violado. O sea, en ese año la señora fue tan astuta que convenció a las hijas que dijeran que sí las habían abusado sexualmente. Y ella se inventó toda la historia. Diga que su papá se metió al cuarto y entonces le jaló las cobijas, se le metió y no sé qué. Y las niñas, cuando les tomaban sus declaraciones, exactamente las niñas decían lo mismo. Él se metió al cuarto y nos hizo esto y esto. Y fue una inculcación de memorias falsas. Después de un año, la señora dijo que ya no quería hacerle más daño al marido porque lo habían metido a la cárcel y le habían dado una condena de 23 o 25 años. Entonces ella se estaba retractando de su testimonio y estaba diciendo que finalmente ya no le habían hecho nada. Pues ya, pues no se podía hacer nada porque ustedes saben que el Código Penal colombiano tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Pero en ese caso específicamente este señor se quedó pagando su condena porque le hicieron la valoración a los menores y parece que sí finalmente había algo, no como abuso, pero sí hubo unos tocamientos, ¿cierto? Entonces a eso se refiere las memorias falsas, o sea, cosas que la gente no ha vivido pero que le hacen creer que efectivamente sí las vivieron, ¿listo? Y alteraciones de hechos vividos, es decir, de algo que realmente sí vivió, pero que en el momento de traer una recordación, eso se alteró de alguna manera, ¿cierto? Porque ustedes saben, por ejemplo, acuérdense del caso de Rosa Virginia. Este fue un caso muy traumático y bastante fuerte, porque yo me imagino que en ese momento ella veía el parque, veía la oscuridad, veía cómo la atacaban, y había muchos factores que si ella hubiera vivido, pues hubiera podido identificar muy bien cuál fue el agresor. De Rosa Virginia, ella es la del Parque Nacional. Ay, perdón, Virginia. Elvira, gracias. Entonces, si ella hubiese vivido, se hubiera podido evidenciar muy bien muchas cosas de la recordación y del testimonio de ella para que hubiese ido como más de fondo ese caso. Aunque hace un poco yo fui a la cárcel Modelo y me contaban unos presos que a ese señor no lo dejaron ingresar al patio 1A, que es el patio donde están los delitos sexuales. Lo mandaron para el patio 3 y 4 donde están los mayores asesinos y entre 80 internos le dieron una muestra, pero no lo quisieron matar, ¿sí? Porque allá lo hacen de esa manera en las cárceles, ¿sí? Entonces a eso se refiere las alteraciones de los hechos vividos. Bueno, han escuchado el tema de psicología jurídica, han escuchado que es la rama, ¿cierto?, de la psicología que tiene que ver con el derecho, ¿sí? Es aquella intercesión de la psicología con el derecho. Para nosotros, yo pienso que los psicólogos se nos han abierto infinidad de campos, bastante campos, tanto en comisarías de familia, tanto en psicología penitenciaria, por ejemplo en entidades como el INPE, como en todo lo de derechos humanos. Bueno, se nos abre una gran cantidad de horizontes para trabajar. Ya es muy respetable, ¿no? Es muy respetable, lo digo con mucho respeto, los psicólogos que todavía están con su discurso de la autoestima. Y es muy bonito, sirve, es excelente, pero ya nosotros tenemos que también empezar a tomar herramientas jurídicas, ¿cierto?
¿Para qué? Para que el día que a usted le llegue una víctima de lo que sea, pues usted por lo menos la pueda orientar, ¿no? Y tenga las herramientas básicas para poderle decir qué puede hacer. Para Muñoz Abate, que es uno de los mejores autores de psicología jurídica, dice que son los conocimientos psicológicos aplicados a la psicología jurídica, ¿sí? Es todo el bagaje académico que usted ha logrado conceptualizar durante todo su trayecto universitario y es ponerlo al servicio de la psicología jurídica. En psicología jurídica nosotros vemos 2 años de derecho total, ¿sí? Y son clases de derecho de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero aprendemos que es familia, que es penal y que son muchas cosas más, por lo que yo les decía hace un rato, este es un país débil, ¿sí? Y pues tenemos que solventarnos con las herramientas básicas para poder contribuir. Bueno, para otros como Garrido, ustedes alguna vez lo estudiarán y son excelentes los libros de Garrido de violencia intrafamiliar, criminología, etcétera. Lo habla como una unión entre la psicología general y la criminología, en la que se tratan de aplicar los conocimientos y la metodología de la psicología a la resolución de los problemas del derecho. Lo que les decía hace un rato, es aquella intersección de la psicología con el derecho. O sea, nosotros aquí somos una ciencia para y del derecho, es decir, al servicio del derecho están los psicólogos hoy en día. Esta se convierte en una ciencia social, bueno, para establecer la verdad. ¿A qué se refiere eso? A que existe una verdad que es ontológica. ¿La verdad ontológica cuál es? Pues la que se parte de la buena fe, ¿sí? La ontológica es la de cada uno de nosotros. Uno confía en que el otro le esté diciendo a uno la verdad, ¿cierto? Pero también hay otra verdad que es la jurídica, ¿sí? Y en esa verdad jurídica nosotros no somos quien para decir esta víctima me dijo la verdad o esta víctima me dijo mentira. La única persona que tiene esa potestad de hacerlo es un juez, ¿sí? Cuando nosotros le enviamos los elementos materiales probatorios, es el juez el que dice es verdad o fue mentira y él es el que toma la decisión sobre la condena o no de una acusada. Bueno, ¿qué es la psicología del testimonio? ¿Habían escuchado un poco de psicología ustedes del testimonio? Bueno, es bueno que ustedes tengan este campo para ampliarlo, pero no lo vamos a mirar muy de fondo porque lo que les decía Pablo, ya en un futuro ustedes van a mirar un poco más de fondo todo el tema de la psicología jurídica. ¿Por qué yo retomo la psicología del testimonio? Porque es aquí donde vamos a tratar de evidenciar si las personas están dando o rindiendo un testimonio que es creíble o no creíble, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a mirar. ¿Por qué? Porque determinar tanto como nosotros la verdad de las cosas es complicado, es muy complicado. Es muy complicado que usted en una evaluación y en la conclusión de una evaluación usted diga este niño me dijo mentiras y este niño me dijo la verdad, pues usted se va a ver comprometido a nivel profesional, ¿cierto? Entonces, hay herramientas, hay protocolos que los psicólogos utilizamos para decidir si un testimonio es altamente creíble, medianamente creíble o poco creíble, ¿sí? Esas son las herramientas que nosotros vamos a utilizar. Parra sostiene que el testimonio es la narración que una persona hace de los hechos vividos por ella para dar mención de los mismos a los otros. Es decir, es todo lo que yo alcanzo a vivir en un acontecimiento y lo que yo logro narrar sobre lo que me pasó en ese acontecimiento, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando una persona ha sido víctima de algún acto delictivo, es esa narración que ella hace desde el principio hasta el final, ¿no? Y yo iba caminando y entonces esa persona se me apareció. Eso es rendir el testimonio, ¿cierto? A eso hace como referencia. Para otros autores lo definen y dicen que las percepciones, tanto las visuales como las percepciones auditivas, son las herramientas que nosotros tenemos para medir la calidad del testimonio de una persona. Con esas herramientas nosotros podemos entender y comprender algunos pasos básicos para saber si realmente ese testimonio va dirigido a algo real o está basándose en la mentira. Por ejemplo, recuerden que los niños muchas veces ellos no saben dónde termina la realidad y dónde comienza la fantasía, ¿cierto? Y muchos de ellos por eso meten, entre comillas, en problemas a los adultos porque no saben si eso fue un beso o fue una caricia, o fue un tocamiento o fue un manoseo,
¿Sí se han dado cuenta? Por eso es que hay dificultad en eso, porque no se reconoce realmente qué es lo que sucede en fondo. Entonces, para autores como él, dice que nosotros basamos toda la experiencia de lo vivido y la conceptualizamos dentro de un testimonio. ¿Qué señala el Código Penal? Permítanme leerles lo que señala el Código Penal. Dice, para apreciar el testimonio el juez tendrá en cuenta la percepción, la memoria, las circunstancias del lugar, tiempo de los hechos, los procesos de rememorización, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio, la forma de respuestas y la personalidad. Eso es lo que señala el Código de Procedimiento Penal y lo que mira todo el tiempo el juez. Es eso, es todos los antecedentes y todas las cosas externas que pudieron haber pasado en algún momento determinado para identificar si ese testimonio es efectivamente real o es un testimonio falso. ¿Cuáles son las fases de adquisición de la memoria? Inicialmente, pues la información llega a través de ¿qué? De la conciencia, de la atención y de la concentración, ¿cierto? Esos tres procesos básicos hacen que esa información en determinado momento la podamos seleccionar, ¿sí? Ustedes saben que uno selecciona lo que le llama la atención, ¿cierto? Uno no selecciona toda la información, usted tiene que aprender a seleccionar esa información y decidir definitivamente cuándo me interesa o cuándo no. Por ejemplo, yo imagino que se sabe el teléfono celular de su novio, una información que hay que guardarla y tenerla aquí almacenada todo el tiempo a la mano, ¿cierto? Pero hay, por ejemplo, cosas que uno no selecciona porque no se le da importancia, ¿sí? Por ejemplo, el celular del tío Juan y el tío y el abuelo, no son cosas como tan relevantes, ¿no? Por eso la memoria siempre selecciona lo que a uno le llama la atención, ¿cierto? Y después de eso viene la codificación, es decir, después de que llega, yo la organizo, la clasifico, después la almaceno para yo poderla reproducir. Ese es el proceso primero, que es la fase de adquisición. La segunda fase de retención es una vez que yo haya tenido todos esos estímulos, es decir, todo eso me llega a mi mente, yo lo selecciono, yo lo organizo, yo evidencio muy bien qué es lo que realmente me interesa y qué es lo que realmente no me interesa, ¿cierto? Porque hay cosas que realmente hacen que uno exprese sus niveles de atención y de concentración y de que estos sean mucho más largos. Después de esa selección de estímulos, lo que yo hago es tenerlos ahí ya clasificaditos, pero los voy a interpretar, ¿cierto? Es decir, les voy a dar un significado a partir de mi experiencia, de mis ideas previas, y los voy a tener ahí para poderlos después reproducir. Y posteriormente, todos esos estímulos que yo he organizado, que yo he diferenciado, los voy a guardar y los voy a almacenar en el momento en que yo los vaya a necesitar. Y a veces puede pasar mucho tiempo, ¿cierto? A veces puede pasar 3, 4 años, pero yo tengo esa información que es ahí, que es clara y que la necesito para traerla en determinado momento a la vida. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Han comprendido cómo le estamos dando el manejo para llegar un poco a diferenciar la verdad y la mentira? Ok, sigamos. Y la última es la fase de recuperación. Esta se realiza a partir de estímulos verbales, no verbales, sugestivos o inductivos. Recuerden que la comunicación del ser humano es 90% no verbal. ¿Sí sabían ustedes eso? Y el 10% es tan solo lo que yo puedo hablar, expresar por medio de la palabra, ¿cierto? Pero el otro 90% es totalmente toda la parte no verbal, es decir, los movimientos de mis brazos, los gestos de la cara, etcétera, absolutamente todo lo que yo pueda mostrar con mi cuerpo hacia las otras personas. Yo no sé si ustedes sabían, pero el cuerpo habla, ¿sí? Por ejemplo, hay una teoría que me encanta, me fascina, es la teoría de los anillos del hombre, y dice que tenemos todos 8 anillos, todos los seres humanos. Este primer anillo, que es el de los ojos, es el anillo de la confianza. ¿Sabían ustedes? Por ahí dicen que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Pero, ¿por qué son los anillos y el anillo de la confianza? Cuando usted le están diciendo algo que es verdad, ¿usted qué cara hace? Uno
Sí, claro. Pero cuando ustedes están diciendo que algo es mentira, ¿usted qué cara hace? Ay, no, por un cuento suyo, ¿cierto? Ese es el anillo que se llama confianza versus la desconfianza. Después viene otro anillo que es el anillo de la boca. ¿Qué creen ustedes que puede uno expresar con la boca? Sí, pero cuando usted está de mal genio, ¿cómo hace? Claro, exactamente. Es el anillo de la rabia, ¿sí? Esta parte de acá es el anillo de la rabia, porque con ella expresa usted su ira por las personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted está de muy mal genio o hace algo que no le gusta, pues usted hace una mueca o hasta chirrea los dientes, ¿no? De la misma rabia que le da. Después rápidamente sigue otro anillo, que es el anillo de los hombros. Este anillo de los hombros representa el arrepentimiento. No sé si lo sabían, pero se llama así. Cuando usted la ha embarrado con algo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que usted siente así como un pesito, ¿no? ¿No le ha pasado? Y no es porque usted esté cargando la maleta de acá, no, sino ni porque haya caminado todo el día, sino porque cometió algo con alguna persona y eso le pesa, ¿sí? Ustedes saben que cuando uno la embarra con una persona, eso pesa, ¿sí? Y hasta uno lo carga finalmente en el cuerpo y pesa. Después sigue otro anillo que es el más bonito, es el más tierno, ¿sí? Y pues claro, es el anillo del corazón. ¿Y qué representa ahí? Pues el amor, ¿cierto? Hipotéticamente pues es un músculo, ¿cierto? Que está ahí colocado y ya. Pero para que sea más bonito y se escuche mejor, pues el amor tiene otros significados, ¿no? Que la gente le da. Para unas personas es lo mejor, pero para otras personas me dirán, no, Sonia, eso no existe. Váyanse de esa nube porque eso no existe, ¿sí? Y eso es según la experiencia que a todo el mundo le haya ido, ¿cierto? Después sigue el anillo de las manos, de los brazos. ¿Y qué creen ustedes que expresamos con ese anillo? Los afectos. Los afectos, ¿sí? Me imagino que ustedes ya han visto pruebas psicológicas como Manhover, ¿no? O el test de la figura humana. Y cuando uno va a una entrevista laboral, no sé si alguna vez te han colocado y te dicen, pintes una figura humana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues pintar las manos abiertas, ¿no? Porque las manos abiertas significan que es una persona que sabe entregar y recibir afecto. Eso tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿sí? Les estoy dando algunas bases o algunas estrategias para que miren cuando una persona está caminando o le está hablando a usted y usted puede identificar cosas de esa persona, ¿sí? Posterior a ello sigue el del estómago. Es el anillo, el estómago, es el anillo de los miedos, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado que cuando usted se va a encontrar con su novio, ¿cierto? Se siente así como un mariposeo, no es porque usted esté enfermo, no, sino porque usted siente un mariposeo y le da algo como por allá, como extraño, ¿cierto? O de pronto también cuando usted en un momento determinado tiene una cita, ¿no? O se va a enfrentar a una situación que le produce miedo, ¿sí? Usted sabe que va a ir allá y le van a terminar, usted sabe que va a ir allá y le van a cobrar, usted sabe que va a ir allá y algo malo va a pasar. Entonces usted empieza a sentir como ese vacío ahí, como en el miedo, ¿cierto? Y después viene otro anillo que es el de la sexualidad, que está representado por los genitales, ¿cierto? Ese anillo hace referencia a dos cosas sencillamente, porque es que solamente existen dos fines de la sexualidad. Uno, el de la procreación. Dos, el del placer. No existe otro diferente. O sea, si usted cree que hay otro diferente, usted no. O sea, algo raro pasa por ahí, pero no hay otro diferente, ¿sí? Y el último anillo es el de las piernas y el de los pies, que es el anillo del sustento, ¿sí? Es el anillo de la identidad, se llama así. Y este anillo es el que usted lo lleva por la vida, ¿no? Como caminando, como dando pasos fuertes. Por ejemplo, una persona cuando tiene muy bajos niveles de autoestima, siempre va a caminar así, agachada, todo el tiempo, ¿sí? O arrastrando exactamente los pies. Estas son algunas pautas para que ustedes miren más de fondo esa teoría que es muy bonita, y es la teoría de los anillos del hombre. Pero se las cuento por qué. Porque a partir de lo que estamos mirando, usted puede empezar a identificar cosas de una persona cuando usted le esté haciendo una entrevista, ¿cierto? Cuando usted esté haciendo una evaluación psicológica, usted va a lograr determinar cosas en esas personas. No para que usted identifique si su novio le está diciendo la verdad o la mentira. No. Pero también, sí, eso, sí, todo se puede utilizar en la vida, ¿cierto? Hay una técnica que me fascina mucho y es la PNL. ¿La han escuchado?
la programación neurolingüística. La PNL dice que cuando las personas miran con los ojos hacia el lado superior derecho, están fantaseando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando usted le preguntan, bueno, ¿y cuánto le gustaría ganar acá en nuestra empresa? Entonces usted llegue a hacer algo así, como 3 millones, como 5 millones, ¿sí? Cuando usted empieza a mirar con la parte izquierda hacia abajo, está trayendo a su mente pensamientos o sentimientos, recordando sentimientos del pasado, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted le preguntan, ¿y qué más de su novio? Y uno, ya está, ¿sí? Entonces, le dan un poquito el tema de la PNL, porque la PNL es fascinante. Les va a enseñar a deducir algunas cosas básicas de los seres humanos. Sigamos. PNL, programación neurolingüística, que es excelente y les va a servir mucho para su vida diaria. Bueno, una memoria exacta es cuando se reproduce de forma correcta y completa y los hechos existen. Hay comisión de esa memoria cuando se recuerda algún dato que nunca ocurrió, ¿sí? Y hay omisión cuando se recuerda algún detalle preciso de ese momento y que pudo en algún momento haber ocurrido. Hay unas variables. ¿Cuáles son esas variables de la situación? Las condiciones ambientales en las que se desarrolla un incidente, es decir, la luz que había ese día, si era de día, si era de noche, cuántas personas había, en qué lugar estaba situado. Eso es lo que hace que la memoria, que la persona pueda recordar más cosas en su memoria. El tipo de suceso marca fundamentalmente cómo se ilustra y cómo se evidencia el testimonio. Entonces, si fue un caso de abuso sexual, maltrato, de violencia, un caso que lo haya tocado muy duro, pues obviamente que son episodios que lo van a marcar durante toda la vida. Recuerden que existe algo que es de tipo permanente, pero hay también algo de tipo que es más suave, ¿no? Que no se puede ir como más allá de él. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar es algo que tiene una incapacidad permanente, porque hay mujeres que llegan a los 80 años y se acuerdan cómo el esposo desde los 20 años le pegaba, ¿sí? O hay una persona, por ejemplo, que tuvo un abuso sexual y fue a los 10 años y esta señora tiene 50 años, se acuerda exactamente como si fuera ayer, por el tipo de suceso, ¿sí? Porque el suceso fue así, de impacto. Y la duración del suceso, es decir, si fue, por ejemplo, un suceso de, digamos, de secuestro, ¿sí? Y si fue muy prolongado este secuestro, obviamente que eso va a ser mucho más fuerte y va a marcar la persona y va a ser más de tipo permanente y va a hacer que esa persona en un momento tenga más recordación de todos los hechos sucedidos durante su cautiverio. Bueno. Doctora, una pregunta. Sí, señor. En ese caso que usted está comentando, cuando a la persona le ocurre el hecho que lo recuerda, pero también cuando una persona, en el caso de unos hijos pequeños que ven maltratar a su mamá, sí, también le puede pasar, ¿cierto? Exactamente igual, porque es un suceso que está afectando directamente su parte afectiva, ¿no? Su parte sentimental muy fuerte y es el rol de papá y de mamá, y el ver a papá obviamente castigando y pegándole a la mamá, pues va a ser algo que en su memoria inmediata la va a tener guardada y que puede durar por muchísimos años, ¿no? Hay personas que llegan y dicen, hombres, yo me acuerdo cuando mi papá cogía a mi mamá y le pegaba así, de esta manera, porque es tan fuerte el impacto que lo marcó todo el resto de la vida. Voy a apurar un poquito porque les voy a colocar un caso que quiero que lean de la vida real que estoy manejando y entonces por eso voy a apurar un poquito. ¿Qué es la entrevista forense? Pues ella busca analizar y evaluar la probabilidad que tenga el relato de ser verídico. Se enfoca en la probabilidad de lo creíble de un testimonio. Recuerden, nunca ustedes van a evidenciar de tal manera si me dijo verdad o me dijo mentira. No, lo que ustedes siempre van a determinar es si la credibilidad del testimonio fue real o no fue real, si el suceso fue real o no fue real. Y uno parte con las víctimas mirando si ellas saben que es verdad, que es mentira. Algo muy fácil que uno puede utilizar con las víctimas es, estamos de noche, ¿cierto? No, estamos de día, por ejemplo con un niño. Entonces uno ya sabe que el niño reconoce cuándo es verdad
y cuándo es mentira, ¿sí? Entonces hay que empezar a utilizar esas técnicas que son básicas para manejar. La valoración psicológica es mucho más profunda. Se realiza una cuidadosa observación del comportamiento del sujeto, de su lenguaje verbal y no verbal y de todos sus procesos superiores que permiten realizar un examen mental. Ustedes saben que el examen mental va todo lo que es el porte, la actitud, la atención, concentración. Me imagino que ustedes han visto ya mucho de semiología, ¿cierto? Y entonces con ella usted logra identificar si la persona realmente se está evaluando lo que se tiene que evaluar o no. Recuerden que la parte no verbal dice mucho, ¿sí? Y son indicadores de mentira. Ahorita vamos a ver unos indicadores propios de la mentira que podemos visualizar, pero como tal metamos así y decir si lo es o no lo es, no, son indicadores solamente. Bueno, en esta forense se hace un despliegue más profundo de protocolos, técnicas e instrumentos de evaluación psicológica que respondan a las necesidades de la labor encomendada. Acá es cuando nosotros utilizamos una herramienta básica que se llama la pericia o el peritaje, ¿sí? En el peritaje lo que nosotros medimos de fondo es la calidad o la magnitud del daño realizado en una víctima, es decir, todo lo que es el daño psíquico causado a la víctima por un evento traumático, ¿sí? Ese evento traumático puede ser abuso, maltrato, abandono. Yo me acuerdo de un caso que de pronto a ustedes les dio risa, pero fue complicado en el momento manejarlo. Una chica que iba a ser abusada sexualmente hacia medianoche, ya ella de unos 23 años, la cogieron dos tipos, la desvistieron, la desnudaron totalmente y ellos se dieron cuenta que tenía todo el cuerpo lleno de celulitis y de estrías, todo el cuerpo, porque ya había tenido sus hijos y todo eso. ¿Y saben qué hicieron los tipos? No la violaron por eso, porque tenía el cuerpo lleno de estrías. Entonces, esta muchacha, cuando fue a medicina legal, le decían, eso era como en el 5.º piso, le decían, que siga la de las estrías. Usted, venga, usted la de las estrías, ¿qué pasa la de las estrías? Pues para ella eso fue peor de traumático, ¿no? Entonces decía ella, doctora, yo no sé qué fue mejor, si que me hubiera pasado o no, pues yo estaría hablando acá del abuso sexual como tal, pero gracias a mis estrías pues, finalmente nadie me abusó, ¿sí? Ella le decía jocosamente, pero yo sé que eso le afectaba terriblemente, ¿no? Porque imagínense ustedes por allá desde el último piso, ¿qué pasa la de las estrías? Que entonces pues ella se quedó así como angustiada y como en shock también, ¿no? Entonces son cosas que pues obviamente hacen mella en el corazón de las personas. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Pues la entrevista con rapport, donde usted hace como una empatía con todo el proceso con el niño, con la persona que va a evaluar. Esta es una cámara de Gesell, se cuentan dos sucesos específicos y se le hace como el énfasis a la persona de la necesidad de decir la verdad, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tomo un caso, pues yo parto de la verdad ontológica de esa persona, o sea, yo parto de que esa persona me está diciendo a mí la verdad, ¿sí? Porque entonces yo cómo lo voy a defender o cómo voy a trabajar en el caso de él si ni siquiera yo le creo. Entonces lo que yo tengo que hacer es creerle, o sea, desde el inicio hasta el final, de que esa persona no hizo lo que están diciendo que ella hizo, ¿sí? Entonces hay que partir del principio de la buena fe de las personas, introducir el tema y estimular la narración libre. La narración libre es un buen método para utilizar para que las personas empiecen a sacar, ¿no? Hacer sus procesos de catarsis y empezar a sacar y contar y contar y contar su experiencia. Y ustedes saben que finalmente eso va sanando el corazón, ¿no? Eso va haciendo como que todo esté como mejor, que le cree más bienestar y salud mental a esa persona. ¿Cuáles son los protocolos que utilizamos? Pues hay varios. SATAR, el protocolo de Michigan y el protocolo de MISH son los más básicos. Les voy a contar el de SATAR un poquito, y es el que se utiliza en todos los procesos cuando son niños víctimas de abuso o de acto sexual abusivo o de acceso carnal abusivo. SATAR es un término que es mnemotécnico. La S significa simpatía. Es decir, lo primero que yo voy a hacer con un niño cuando empiezo a mirar el testimonio de ese niño es mirar hacer empatía con ese menor. O sea, la S es de simpatía, de que cómo estás, mucho gusto, mi nombre está, contarle por qué está ahí, etc. La A significa anatomía. Entonces lo que yo tengo que identificar es si el niño sabe
cuáles son los órganos genitales masculinos, femeninos, ¿cierto? Cómo los diferencia él, cómo los llama, ¿no? Porque hay niños que los llaman por un determinado nombre. Posterior a ello viene la T. La T significa tocamiento, ¿sí? Entonces es cuando el psicólogo empieza a indagar exactamente sobre el abuso sexual. Cuéntame qué ocurrió ese día, qué fue lo que pasó. Jamás se les ocurra preguntarle a un niño por qué, o a una víctima, ¿sí? ¿Por qué permite que su esposo le pegue? ¿Por qué permite que le maltrate? ¿Por qué permite que le pase esto y lo otro? Porque a veces ni siquiera uno comprende un por qué, ¿no? O sea, uno ni siquiera sabe por qué de las cosas, pues mucho menos de pronto la víctima. Y la A tiene que ver con todo también el escenario del abuso sexual. ¿Quién fue? La A. La A es Satán. La A tiene que ver con la persona que fue, qué afinidad tenía personas, si tenían confianza, si no tenían confianza. Recuerden que una de las características del abusador es ese, ¿no? Y el abuso sexual es que se ganan fácilmente la confianza de los niños, ¿sí? Y la C es el cierre, es decir, yo le doy gracias al niño, le digo que le agradezco mucho por haber venido, haberme contribuido, etcétera, y pues eso que yo abrí en un momento, trato como de cerrarlo para que él también se vaya como tranquilo, ¿sí? El protocolo de Michigan y ENIS también son exactamente lo mismo. Lo que hacen es tener un momento de rapport, lo que hacen es estudiar y evidenciar toda la calidad del testimonio del menor. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo vaya a presentar un caso, pues no me digan que yo falté a los derechos fundamentales del menor, ¿no? Y que de pronto los vulneré haciéndole preguntas que no debiera preguntar. Por eso el tema con los niños es supremamente delicadísimo, ¿sí? Porque usted no puede preguntarle, ¿y por qué se dejó violar? Yo me acuerdo que cuando trabajaba en algo de Defensoría del Pueblo, era una sala así como con 20 escritorios y estaban los menores de edad contando su testimonio y la comisaria de familia ya le decía, diga sí o no, usted le tocaron no sé qué, responda sí o no si usted fue víctima, responda sí o no si le quitaron toda la ropa, responda sí o no si le tocaron y le besaron las partes genitales. Entonces, señor, sí. ¿Y qué es lo que hace eso? Revictimizar a los menores de edad, ¿sí? Por eso esa entrevista para deducir cuándo el niño está diciendo la verdad o la mentira tiene que ser hecha con mucho profesionalismo, ¿sí? Y se debe tener mucha experticia en el tema para llegar a tomar ese tema con algún menor de edad o con cualquier víctima, ¿no? Recuerden que a veces las víctimas vienen ya revictimizadas del sistema, ¿cierto? Porque es que le dicen al desplazado, el desplazado llega sin un peso, sin comer, con 5 niños, ¿no? Y le dicen, vaya y hace este papel allí, y después este otro allí, y después el otro allí, ¿cierto? Y pues él necesita suplir sus necesidades básicas, ¿no? ¿Con qué como? ¿Dónde duermo esta noche, no? Entonces lo que hace el sistema muchas veces es revictimizar, mucho más a las víctimas. Después, habla de las mentiras. Una de las gestos que los seres humanos utilizan cuando están diciendo mentiras viene de los niños, y es cuando de pronto usted dice mentiras y usted, ¡ay, no! Me equivoqué, ¿sí? Porque es un gesto que es un indicador de que posiblemente la persona esté de una manera diciendo mentiras. A mí me gusta mucho esto que dice ahí, dice, la mentira es propia de la condición humana y requiere una exigencia cognitiva mucho más alta que decir la verdad. O sea, cuando usted inventa la mentira, cuando alguien inventa la mentira, necesita más procesos psicológicos ahí elaborados para decir esa mentira que la misma verdad. Porque es que la verdad es más fácil, ¿sí? Ay, sí, yo no fui a estudiar hoy. A que un muchachito diga, bueno, sí, café y nos fuimos para el centro comercial y hicimos tal cosa. Y sí, es más complicado elaborar esa mentira que decir la misma verdad, ¿sí? Y hay más procesos cognitivos metidos en ella que en la otra. Por eso, pues, la fácil, o sea, diga la verdad, ¿no? Y cuando los niños estén en ese tema o manejando alguna cosa de testimonio, pues es mucho mejor, porque cuando esas mentiras son mentiras, pues obviamente que van a tener unas consecuencias jurídicas, ¿sí? Con el caso que les voy a pasar ahorita, hay una persona que ya lleva 1 año en la cárcel, 1 año, ¿sí? Y estamos esperando a ver cómo lo podemos ayudar, pero finalmente nunca hubo un abuso sexual ahí. ¿Por qué? Pues porque la niña le caía mal al señor, ya, por eso está allá. Listo, sigamos. Hay unas técnicas fisiológicas que no voy a tener mucho en ellas, que es polígrafo, creo que ustedes de pronto han escuchado alguna de ellas,
Ella mira todas las respuestas fisiológicas del organismo y determina cuándo una persona se sobresalta y cuándo cambia algo de la parte fisiológica de esa persona cuando está diciendo la verdad o cuando está diciendo la mentira. Por ejemplo, cuando las personas van a entrar a una empresa, ¿no? Diga si sí o no usted ha robado. Y uno, pues, no, sí, o sea, pues un experto, a ver, diga sí o no lo robó, sí, sí me lo robó. ¿Sí? Entonces obviamente que usted sabe que eso es de doble connotación, ¿no? Porque usted dice que si robo, pues no le van a dar el trabajo, pero esto no miente, ¿sí? Polígrafo tiene por lo menos un 90% de veracidad y se complementa con una buena entrevista y una prueba psicológica para detectar si la persona está diciendo la verdad o la mentira. A su novio no le puede poner polígrafo porque es muy costoso. Entonces es bien complicado. Existe otra que es el análisis de la voz o el BSA, que es una técnica que consiste en analizar la voz de la persona. Mire, las voces de las personas se quebrantan, a veces son más agudas, a veces son más fuertes, ¿cierto? Dependiendo de la situación, la voz de las personas cambia, ¿sí? Cuando usted está llena de miedo, cuando su voz se quiebra por algo que le está como tocando de fondo a usted, esa voz como que cambia un poco. Entonces esta técnica ayuda mucho a eso. Indicadores no verbales, conductas del engaño. Aquí están unos, por ejemplo, las personas que en una entrevista están moviendo excesivamente las manos y los dedos. Pero es que yo ese día no, pero es que me fui. Entonces, esas personas que mueven mucho las manos y los dedos en el momento de una entrevista, posiblemente sea un indicador de que esté diciendo mentira. No es que con ello yo les estoy diciendo que es la prueba máxima de darse cuenta de usted si está diciendo mentiras o no, pero sí posiblemente es un indicador, ¿sí? Exceso de movimientos en las piernas y en los pies, pausas llenas, por ejemplo como y se van y se pierden, ¿no? Alteraciones en el habla, declaraciones falsas, menos movimientos de las manos y de pies que en las verdaderas. Estas son algunas señales, por ejemplo, cuando las personas están mintiendo, se toca mucho acá, el cuello. No, es que yo ese, ¿sí? Entonces es otro indicador. Hay un libro de Victoria, no me acuerdo muy bien el apellido, pero se los voy a enviar con Pablo, y habla de todo el lenguaje del cuerpo, de las expresiones verbales y no verbales, ¿sí? Y es bueno que lo tengan porque son indicadores que les sirven a ustedes para determinar cosas. Inclusive, si ustedes se dirigen hacia la parte organizacional, cuando están haciendo procesos de selección de personal, ustedes podrán también deducir si una persona realmente está diciendo verdad o mentira o no dentro de una posible vacante. Las personas cuando de pronto doblan los brazos, son gestos de pronto de desaprobación, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿sí? Y hay muchos gestos que se muestran en la ansiedad de las personas, por ejemplo cuando las personas tienen algo en sus manos, ¿no? Y todo el tiempo están manipulando ese objeto también, puede que sea otro indicador de la mentira. Otro indicador de la mentira, cuando las personas no miran de pronto fijamente a los ojos, ¿sí? Y uno sabe que cuando alguien está mintiendo, que si usted fue a tal lado, sí, sí, pues no, mire directamente a la persona para corroborar que esa persona efectivamente esté diciendo la verdad. Continuo movimiento corporal, escasez de gestos, la constante manipulación de objetos, los movimientos adaptativos de objetos, los titubeos y pues obviamente la inseguridad cuando esa persona va a hablar, ¿no? Ustedes reconocerán cuando una persona es insegura y cuando no, ¿no? A veces las palabras hacen que las personas, cuando no tienen fuerza esas palabras y no es algo verdadero, pues no lleguen como con la misma sintonía a la otra persona, ¿cierto? Hay un problema como grave de comunicación ahí. Los indicadores verbales de la mentira en la psicología jurídica, bueno, hay una técnica que nosotros utilizamos mucho que es el CBCA, pero que a partir de ella hay otra que se deduce y se llama el CBCA. El CBCA son los criterios de evaluación de credibilidad del testimonio. Este tiene 19 criterios, pero no los vamos a ver, solamente les voy a mostrar dos de ellos, que son cuestiones investigativas, declaraciones inconsistentes, evidencia contradictoria. Es decir, uno empieza a mirar en el relato, se contradijo, no se contradijo, se retractó, no se retractó el testimonio, porque hay personas que se retractan de sus testimonios. No, eso era mentira, no me hicieron nada, eso es una retractación.
peculiaridades del contenido, detalles inusuales, es decir, por ejemplo, que ese señor parecía un monstruo y tenía 3 manos, ¿sí? Eso es un detalle inusual que uno empieza a mirar en un determinado testimonio. Detalles superfluos, es decir, pues era de día, pero era en la mañana o era en la noche. No, pues había sol, pero pues era de día. Entonces son detalles superfluos que no le dicen a uno mayor cosa del testimonio. Referente también a los contenidos de la motivación, correcciones espontáneas, porque, ay no, mentira, yo dije que eso no era así. Ah, sí, no, sí, yo sí dije así. Esas son correcciones espontáneas. Y falta de admisión de la memoria. Para finalizar, existe lo que yo les decía hace un rato, una ontológica y una oncológica. Y la que yo he retomado hoy pues es más dirigida a la jurídica, ¿no? A la ciencia, a lo específico, a lo que realmente es comprobable por cada uno de nosotros, ¿no? Recuerden que la psicología es 100% científica, ¿sí? Y nosotros siempre tenemos que dirigirnos a ello, a lo científico, a lo real, a lo verdadero, ¿sí? Y no a creer en la buena fe de las personas, porque para eso nos estamos formando como profesionales y como psicólogos, con todas una serie de herramientas y de bagaje académico para poder detectar con profesionalismo cuándo hay una credibilidad en un testimonio y cuándo no. Entonces, a partir de esta exposición, les van a pasar unas hojitas, ¿sí? Y quiero que miremos un ejemplo muy claro de la vida real, de un caso de testimonio de una niña víctima de abuso sexual. Entonces, si ustedes quieren, las van rotando por acá las hojitas. Dime. Estas rotan de allá hacia acá y estas de allá hacia acá. Si quieren, por favor, nos ayudan a rotar esas hojitas. Dime. Por muchas cosas. Miren, una de ellas que yo me he encontrado, por ejemplo, con las víctimas de violencia intrafamiliar por relaciones de poder. ¿Sí? Ella me está preguntando que por qué una persona adulta es mentirosa, ¿cierto? ¿Sí? Y puede que haya muchas connotaciones y muchas respuestas ante eso, pero una de ellas que, por ejemplo, yo he encontrado en víctimas de violencia intrafamiliar es por relaciones de poder, muchas veces, de equidad, ¿no? De conveniencia, de porque casi siempre es conveniencia, ¿no? Y bueno, fíjate que eso van los valores de las personas. Si de niño a nosotros nos criaron con mentiras, nosotros vamos a crecer diciendo mentiras, ¿sí? Por ejemplo, el típico caso de la mamá que le dice al niño, vaya y abra la puerta y mire quién es. Entonces el niño va y mamá, que es don Juan que viene a cobrarle los 2.000 pesos. No, mijito, dígale que yo no estoy. Entonces el niñito va y dice, don Juan que mandó decir mi mamá que no está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues las personas crecen así. Y eso finalmente yo pienso que en la moral y en los valores de las personas. A eso nos referimos a esa verdad ontológica, ¿cierto? Que vaya en la verdad de la persona, ¿no? Entonces va más como en principios, ¿no? Como yo dirijo mi vida y como lo que yo debiera o no debiera hacer, ¿no? Todo tiene que ver con ética y moral, ¿no? Todo. Le ha pasado que ve como testigo, de pronto le he dicho actualmente por esa parte, pero al momento de dar el testimonio ella me pregunta que una persona en un determinado momento tuvo alguna situación y ya. Bueno, eso también puede ser por conveniencia, ¿no? Sí, que yo mire tal hecho y por conveniencia yo como testigo empiezo a narrar o a contar eso, ¿no? Sí, en psicología jurídica también nosotros preparamos a los testigos, ¿sí? Y los preparamos para rendir los testimonios. Entonces los preparamos en todo lo que estamos diciendo. Mire al juez así, no voy a mirar para allá, diga las cosas como fueron, pasó esto y muchos pasos más para que la persona logre como captar y entender muy bien qué fue lo que realmente sucedió. Entonces, lo que yo les dije acá hasta ahora son como unas técnicas, unas estrategias muy amplias, pero que utilizamos con frecuencia y con mucho profesionalismo los psicólogos jurídicos para lograr comprender si una persona tiene un testimonio que es real, que es verídico o que es sencillamente falso. Entonces, por favor, lean ese caso, ¿sí? Ese caso es de una menor. Ella ahorita pues
pues la persona que está acusada por eso está en la cárcel, como yo les contaba, lleva 1 año en la cárcel, y esa es la declaración que la menor rinde a nosotros los psicólogos que le estamos haciendo la evaluación. Entonces yo quiero que ustedes la lean, si quieren de pronto, como hay varias personas en las filitas, hacen un solo grupo y cuentan y leen las preguntas de la última parte. Con eso podemos dejar ese caso así. Vamos a mirar un video cortico y tratan de cerrar eso con lo que yo les dije. Bueno, entonces tómense unos minutos para que lo puedan leer. El proceso de divorcio es difícil para toda una familia, y más cuando se comienza a utilizar a los niños como armas para beneficiar a alguna de las dos partes. Este fenómeno tiene nombre, se le conoce como el síndrome de alienación parental. El término fue propuesto por el profesor en psiquiatría Richard Garner en 1895, como consecuencia de un estudio que realizó en divorcios conflictivos y destructivos. ¿Pero qué es la alienación? Se dice que es el sujeto perdiendo su propio ser, convirtiéndose en algo contrario a su propia esencia. En este caso, consiste en el proceso destinado a romper el vínculo de los hijos para con sus progenitores. Es el convencimiento de uno de los padres en el niño para hacer quedar mal al otro, con cualquier finalidad. Y continuamos aquí en Interactivo. Ahora me vine a la Facultad de Psicología con el licenciado Cristóbal Lobato, bienvenido. Él nos va a hablar sobre lo que es la alienación parental, que pues es un caso ya muy concurrido en estas fechas, ahora que se presenta mucho lo que son los casos de divorcios, en lo que los niños son los más afectados. Así es. ¿Qué es el síndrome de alienación parental? Muy bien, el síndrome de alienación parental es mejor conocido como un desorden, en el contexto de la custodia, tanto física como moral. Entonces se empieza a presentar cuando existe algún conflicto entre los padres en el matrimonio, y ese conflicto puede llevar a la separación o al divorcio. Entonces existen dos figuras, primeramente el padre alienador, en su caso, y el alienado. Entonces el alienador trata de convertir de su lado hacia los hijos, de tal forma que se exista una campaña de denigración en contra del otro progenitor. Entonces se trata de hacer como una especie de lavado de cerebro o adoctrinamiento, en el cual el hijo empiece a, digamos, a mostrar una serie de emociones ambivalentes o destructivas hacia el otro progenitor. Existen factores dentro del proceso del divorcio para que surja el síndrome de alienación parental. Por ejemplo, cuando hay un interés económico dentro del marco legal. Puede presentarse con otras personas, como tíos, abuelos, nueva pareja, etc. Por ejemplo, cuando hay un interés económico dentro del marco legal. Puede presentarse con otras personas, como tíos, abuelos, nueva pareja, etc., quienes generan lo que comúnmente conocemos como un lavado del cerebro en el niño. Todo comienza con un mensaje de un lado de la pareja, para que el niño desarrolle un odio patológico e injustificado contra el progenitor alienado. Llega a tener consecuencias en el crecimiento del niño, físicas y psicológicas, que también afecta a los familiares del progenitor. ¿Cuáles son los factores que influyen en los padres para que comiencen esta, como dices, campaña de destrucción? Ok, primeramente pues la lucha de poderes, en donde pues ninguno de los dos quiere ceder, por lo tanto pues cada quien está en busca de sus propios intereses, a pesar de que existan los hijos, ¿no? Entonces ese padre alienador pues se centra en una patología, muy severa, en la cual trata, decimos, de convertir a los hijos en contra del otro progenitor. Así es. ¿Y cuáles son las afectaciones para los niños, por tanto físicas como psicológicas y mentales? Bien, primeramente pues un desorden psicológico en los niños, en donde se presenta pues como una serie de ambivalencia, una polaridad en los sentimientos, tanto por un lado unos sentimientos auténticos, sin embargo está detrás de él el alienador, el cual está ejerciendo una coerción sobre sus sentimientos para que se convierta en contra del otro. Entonces el hijo pues se encuentra como una posición, digamos, teóricamente neutra, sin embargo se está ejerciendo coerción de parte del alienador para que esos sentimientos no sean ambivalentes, sino que sean destructivos hacia la persona que no le respondió o hacia el otro progenitor. Las alertas pueden identificarse por las siguientes acciones.
insultar al progenitor y desvalorizarlo, impedir que uno de ellos conviva con el niño, implicar a la familia del cónyuge en los ataques, premiar la conducta despectiva del niño, ridiculizar los sentimientos del niño hacia el otro progenitor, asustar a los niños a través de mentiras y amenazas. Los padres alienados, como los niños, son quienes más sufren, ya que llegan a sentir que han perdido todo vínculo. ¿Y cómo puede afectar a los niños en un futuro que en edades tempranas comience este síndrome en su familia o en su entorno? Pues sí, tiene una serie de implicaciones. Podría ser que inicialmente, digamos que la nobleza de los niños es la que les podría ayudar, sin embargo, si se presentan esas ambivalencias. Posteriormente, después de la separación o del divorcio, el niño empieza a darse cuenta de cuál fue la situación verdadera, y auténtica, la cual generó esa separación o divorcio entre sus padres. Entonces él ya podría volver a tomar esa conciencia y esa decisión de volver a acercarse al padre. Entonces, a pesar de que inicialmente se tuvo una serie de emociones negativas, se puede reconvertir a emociones positivas, claro que sí. ¿Cuáles son las situaciones más comunes en las que se presenta este síndrome? ¿Dentro de los núcleos familiares o cómo? Pues sí, en realidad es cuando ese padre o la madre, ¿verdad? Ellos podrían decir, pues es que todo en esta vida tiene un precio. Entonces, como tú saliste de mi vientre, yo te estuve criando, yo te estuve amamantando, y tuvimos una serie de conflictos entre tu papá y yo, tu mamá. Entonces, pues ahora quiero que tú también me respondas a mis intereses. Entonces, pues por lo tanto, pues quiero que te conviertas hacia ellos, ¿no? Y quiero que estés de mi lado, desde luego. A pesar de que no exista como ninguna justificación de sí, yo quiero que estés pues de mi lado y que respondas a lo que yo espero de ti. Bueno, yo los invito a que lo busquen en YouTube, todo el tema del síndrome de alienación parental, para que comprendan un poco de cuál es el alienado y cuál es el alienador, y logren entender por qué los niños dicen realmente mentiras frente al trato de los papás. Entonces quiero que miremos el casito antes de irnos. Hacemos una socialización para poder hacer un cierre, ¿sí? Entonces, con las tres personas que tiene a su lado, discutan un momento el caso y levántenme la mano a las personas que quieran participar en las preguntas que están ahí al final. Gracias. Bueno, nosotros en el grupo consideramos que sí hay testimonio de mentiras, porque ahí, por ejemplo, dice, yo dije ese día mentiras, o sea, ella misma lo está reconociendo. Hay otro que dice que le dijo al profesor que ella estaba enferma, es otra mentira. También dice que yo le dije que sí porque yo estaba muy asustada. Entonces consideramos que sí hay indicativos de mentiras en el testimonio de la niña. Bueno, yo considero también que también dijo mentiras, algo parecido a lo que dijo la compañera, teniendo en cuenta de que de entrada, en el relato que ella dice, dije mentiras porque había tratado de violarme, de que había tratado de violar. Luego considero que es un poco como confusa, en lo último, la intervención de la chica, porque dice que al rato se fue al colegio, que se encontró con el profesor. No sabemos si de pronto fue en la mañana o en la tarde, no sé, no es como muy clara ese relato que llega, porque dice que llega en la tarde, le conté, o sea, yo pienso que sí, es muy evidente que ella dice mentiras en el testimonio. De pronto pienso yo en lo de la memoria de corto plazo, porque ella describe cómo iba el señor vestido, si él solamente entró y volvió y salió y tuvo tiempo para estar, o sea, decir tan detenidamente cómo era él, cómo se agarró el interior y cómo eso. Entonces ahí puede haber un punto de mentira de él. Puede ser
pronto haya intervenido en algo con ella y ella de pronto tenga miedo de decirlo. Y entonces manifiesta mentiras y se contradice en esa mentira. Puede ser también por eso. Además, yo creo que hay unos sentimientos involucrados que la niña le tiene rabia a él. O sea, de repente cuando llega y le dice que porque es así es porque no, o sea, que se lo quiera o que sea agradable para él, está asustado porque la mamá le pega muy duro, o le pega por ahí. Y, o sea, hay muchos sentimientos de eso, pues bien, cuando habla con el profesor, que hay que ver una parte de esa tarea, ella que le dice a César, y César quién es. Y falta lo que hay, sería como otro relato, ya como que relata esa situación. Pues lo que es muy raro es el hecho de que la niña, su vida social no cambia en absolutamente nada. Dice que la niña es una persona muy sociable, tiene muy buenas notas. Eso es algo muy raro. Además, en el momento que la niña habla, trata como de salirse por otro lado, como soy la víctima, me pegan. Entonces, en ese sentido, y además del hecho de decir algo que parece un póster. O sea, yo creo que un niño a los 11 años ya sabe que es un póster. Yo creo que la niña está diciendo mentiras porque tiene un precedente donde ella afirma de que sí dijo mentiras porque estaba asustada. Igualmente ella estaba diciendo de que se sentía intimidada por la misma tía y decía que la mamá no la golpeaba, pero cuando la golpeaba bastante duro. Entonces ya tiene ella un precedente en su cabeza de que ya tiene un temor, entonces por ese mismo temor afirmaba de que sí. Me parece a mí que tiene como ese precedente de la niña estar diciendo mentiras. Ahora visto desde el punto de vista de él como presunto abusador, ningún abusador se va a poner a gritar y a alegarle a una niña a la que va a abusar, sabiendo que su esposa estaba ahí. Entonces, el señor, sí podía haber estado en ropa interior. ¿Por qué? Porque él se estaba listando para irse a trabajar, quería echarse el perfume de, no sé, de otra persona, entró a buscarlo y simplemente la niña pues no quería que le usaran el perfume. Algo que puede definitivamente llamar la atención en cuanto a la poca credibilidad de la versión de la niña son los resultados que ella arroja en su vida cotidiana. Normalmente una niña abusada no continúa de la misma forma en su convivencia, los cambios son notorios, por eso la credibilidad es muy poca en la versión que ella tiene. Les auguro un excelente futuro como psicólogos. Todo lo que han dicho de su parte es muy asertivo frente a este caso. Y efectivamente sí, durante todo el trayecto de este caso que hemos manejado con la menor, pues nos hemos dado cuenta y hemos identificado que efectivamente pues fue mentira el testimonio. Por eso ella se retractó del testimonio. Lo que tú decías es muy cierto. Una menor que ha tenido este suceso en su vida, pues obviamente que va a tener una secuela psicológica muy fuerte y muy marcada, ¿sí? Si ustedes se fijan en el inicio de la hoja, decía que ella tiene muy buena autoestima, que le va muy bien académicamente, etcétera. A ella le hicimos 3 pruebas, le hicimos un CEMAS, un TAMAI y le hicimos un CDF. Y las pruebas nos demostraron que efectivamente es una niña muy bien, que tiene un bienestar psicológico y una salud mental muy buena. Finalmente nos dimos cuenta de algo, y era que ella estaba enamorada del padrastro, de este chico, del esposo de la tía, y que ella quería que ellos dos terminaran. Entonces nos dimos cuenta que finalmente la niña se había inventado todo este suceso para decir que no quería que ellos dos estuvieran juntos y que él estuviera en la cárcel. Gracias. Entonces finalmente pues la niña pues hoy en día está muy bien, pero desafortunadamente pues el muchacho está en la cárcel y ha sido muy difícil que lo podamos sacar de allá. Con esto quería concluir. Espero pues
hayan llenado sus expectativas y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos.